Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Karin, a este ciclo de charlas de Latinoamérica. Bueno, la propuesta que hice para esta charla es hablar un poco de espacios subterráneos y sus cualidades sonoras. Eh, Como ustedes podrán ver, allí se ve una imagen de un túnel, ¿no es cierto? Un espacio subterráneo creado por el ser humano. Lo primero que voy a hacer es presentar una breve definición de lo que se considera un espacio subterráneo, ¿cierto? La Real Academia de la Lengua Española nos dice que un espacio subterráneo o un lugar subterráneo es un lugar o un espacio que se encuentra debajo de la tierra. En este caso, nosotros diríamos técnicamente que es bajo la cota cero o nivel calle. Eh, Sin embargo, esa es como una definición general, ¿verdad? Del espacio subterráneo, pero hay definiciones más modernas, especialmente desde el plano de la arquitectura, donde señalan que el subsuelo, que en este caso lo vamos a entender también como un espacio subterráneo, no como el subsuelo agrícola. Sé que existen definiciones de subsuelo que son económicas y agrícolas, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a entender como un sinónimo del espacio construido bajo una edificación. Sería también visto como un recurso en estado latente, ¿no es cierto? Y con múltiples o infinitas posibilidades de desarrollarse en distintas direcciones, digamos. Estas ciudades nuevas que ya presentan limitaciones en el territorio debido al crecimiento o a condiciones climáticas extremas, van encontrando en el espacio subterráneo una dimensión que les permite completar y multiplicar los espacios, las actividades y las relaciones que se pueden construir en la ciudad. Entonces, bueno, el ejemplo clásico son los sistemas subterráneos de transporte, como en el caso de Chile, el metro de Santiago, que tiene varias líneas y que la mayor parte de ellas se encuentra bajo el nivel de suelo o en un espacio subterráneo, aunque hay algunos tramos que son a nivel de suelo o en altura. Pero en general se prefiere la construcción subterránea porque justamente no ocupa espacio en superficie. Y además tiene, podría decirse, menos impacto sobre el paisaje visual directo. Ejemplos de espacios subterráneos hay muchos. Eh, Acabo de dar uno, ¿no es cierto? El metro, carreteras, ferrocarriles, pero también existen sistemas de distribución, como sistemas eléctricos, de agua potable, alcantarillado, ¿verdad? O de almacenamiento. Hay muchos edificios, por ejemplo, que tienen estanques de agua subterráneos, están los estanques de aceite de las gasolineras o bencineras, estacionamientos subterráneos, o también podemos tener, no sé, otro tipo de espacios, como en el caso de los cementerios, ¿no es cierto? Mausoleos o fosas, o tumbas bajo el nivel del suelo también. Todos esos espacios serían espacios construidos, pero también existen espacios naturales que son subterráneos, como cuevas marinas, cuevas terrestres, túneles de hielo, producidos por derretimiento de glaciares o no sé, de lava, eh, madrigueras que construyen cierto tipo de animales. ¿Ya? Entonces podríamos clasificarlos en espacios naturales y creados o artificiales, creados por el hombre, ¿verdad? Sin embargo, cada vez se está pensando también en el uso comercial de los espacios subterráneos. En el caso nuestro, de Metro de Santiago, por ejemplo, hay en Estación Universidad de Chile, no sé quiénes están viendo la charla, quizás conozcan, en Estación Escuela Militar. Recientemente se inauguró el mercado urbano de Tobalaba, que conecta directamente con una estación de metro, y hay toda una zona de restaurantes, galería comercial, incluso algunas galerías de arte,
bajo la cota cero, e incluso 4 subterráneos hasta 5 creo que son bajo el nivel calle. Entonces, bastante impresionante toda la vida que gira en torno al mercado urbano Tobalaba. Sin embargo, por supuesto, existe un edificio en altura, pero la conexión directa con el tren subterráneo es muy significativa porque uno pasa al mismo nivel, un poquito más arriba del andén, pasa directo al mercado que también es subterráneo. Entonces, un uso de un aprovechamiento del espacio muy significativo a nivel, bajo el nivel de suelo. ¿Verdad? Bueno, esta charla también está orientada al aspecto de usar la cualidad sonora de los espacios subterráneos, y en este caso asociándola, por ejemplo, al concepto de paisaje sonoro. Eh, la pregunta es, ¿qué es un paisaje sonoro? ¿Por qué estudiar los espacios subterráneos? Bueno, hay una hipótesis muy importante que es que este espacio subterráneo o lo subterráneo, ¿cierto? Va a revelar o dar a conocer una dimensión sensorial distinta, ¿verdad?, del espacio urbano y natural, a la cual probablemente no estamos tan acostumbrados. Bueno, eh, dentro del espacio subterráneo, por supuesto, vamos a encontrar distintos tipos de sonidos. Muchos de los sonidos son de tipo tecnológico, mecánico, en el caso de trenes, sistemas de ventilación, maquinaria, motores, qué sé yo. También vamos a encontrar sonidos de origen humano, las voces, pasos, música, avisaje sonoro. También podemos encontrar en los espacios naturales principalmente sonidos naturales como goteo de agua en cuevas, ¿verdad? Corrientes de aire, los mismos sonidos propios de animales, sonidos como agua o mar, ¿no es cierto?, ingresando a la cueva, en el caso de las cuevas marinas. Y también vamos a tener los sonidos que provee el espacio físico, eh, las superficies que normalmente tienen estos espacios son superficies reflectantes, es decir, son superficies duras, roca, en el caso de las cuevas naturales, roca, piedra, ¿verdad? Podrían ser cuevas con mármol, como existen en el sur de Chile, o podrían ser espacios no naturales como túneles donde hay hormigón u otro tipo de superficies altamente reflectantes de sonido. Entonces, cada vez que existe un sonido, este sonido se va a reflejar en las distintas superficies y va a generar un fenómeno, un efecto que llamamos reverberación, ¿no es cierto? Y la reverberación se va a percibir como una prolongación del sonido en el tiempo. También otros fenómenos asociados a las reflexiones serían los ecos, que vendría siendo una repetición de un sonido, como cuando uno dice hola, 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 ¿verdad? O un eco flotante, que es una especie de coloración del sonido percibida como una vibración que se suma al final del sonido que se emite y que es un sonido muy metálico, que se metaliza mucho el sonido. También es producto de reflexiones sonoras que siguen, van y vienen por la misma trayectoria, hacen el mismo recorrido una y otra vez. Bueno, entonces nosotros vamos a tener, o estos espacios subterráneos van a producir en nosotros, ¿verdad?, ciertas sensaciones o ciertas percepciones. Una de estas percepciones va a ser la sensación de encierro, de estar ya no al aire libre, por supuesto, aun cuando el espacio pueda ser de gran tamaño, siempre vamos a percibir, dejando de lado lo visual, si yo entrara incluso con los ojos cerrados, me daría cuenta que es un espacio cerrado, porque el sonido va a producir una sensación de cerramiento.
de ahuecamiento que no existe en el campo libre exterior. Por mucho que yo tenga calles encajonadas con edificios de gran altura y una calle estrecha, voy a tener reverberación, pero no es la sensación equivalente al encierro, porque como no tengo techo arriba, siempre hay una sensación de aire, de no encajonamiento, eh, por lo menos no un encajonamiento total. También otra de las sensaciones será que voy a necesitar mucha atención auditiva, porque por lo general estos espacios que son cerrados, sean naturales o construidos por el ser humano, eh, son muy reverberantes. Entonces voy a requerir de incrementar mi atención auditiva para poder saber de dónde viene el sonido. Se me va a dificultar la percepción de la ubicación de la fuente sonora debido a la reverberación interna. Y por otro lado, voy a tener tercer efecto, que sería el cambio de escala y dirección del sonido, justamente porque la reverberación va a producir un incremento del nivel sonoro, del cual probablemente no estoy acostumbrada o acostumbrado a, a tener a diario. Me van a percibir, me va a parecer que las voces son más intensas y me va a costar entonces establecer de dónde procede el sonido, de qué dirección viene, a causa de esta mayor reverberación. No sé si sería un defecto, podría considerarse un defecto de estos espacios que por lo general se aprovechan, pero no son tratados de manera acústica, de manera total, digamos, no son totalmente tratados acústicamente. Un ejemplo clásico de este tipo de problemas son las estaciones de metro, donde uno tiene, por lo general, bastante reverberación, hay muchas fuentes de ruido o fuentes sonoras al interior, llegada y salida de trenes, avisaje sonoro de mensajería, en el caso de Chile la tarjeta VIP, el torniquete, la salida, que es una puerta de salida, la zona de comercio que pueda existir, los accesos a la propia estación con bajada y subida de escaleras, las escaleras mecánicas que también suenan, los sistemas de clima, en el caso de que haya sistema de clima, eh, y otras fuentes sonoras que no son propias del ciclo del transporte, pero son vendedores ambulantes, gente que canta en el metro, gente que baila en el metro, etc. Y la clásica, por ejemplo, otro tipo de sonido sería la apertura o cierre de puerta, el cierre propiamente tal de las puertas, los frenos. Es decir, hay una gran cantidad de sonido dando vuelta y como estos espacios son muy reverberantes, se forma entonces una gran masa sonora que no contribuye muy bien o muy gratamente a una buena comprensión del lenguaje hablado, genera un aumento de nivel sonoro, ¿verdad? Y cuesta identificar un poco de dónde viene el sonido. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, analizar mediante registros de audio cuáles son las problemáticas o podemos comparar el sonido de una estación con un cierto diseño versus otra que no lo tiene. O podemos caracterizar el metro de un lugar con el metro de otro lugar. Por ejemplo, metro Buenos Aires versus metro Santiago. Podemos observar a través del sonido cuáles son los patrones de tránsito, de anuncios, si es que existen momentos de silencio, cómo optimizar estas fuentes sonoras sería como un trabajo de ingeniería, ¿verdad? Pero también podemos contribuir al diseño de los espacios interiores, a establecer zonas diferenciadas, como se ha hecho en varios espacios subterráneos de metro, varias estaciones, que han ido generando pequeños espacios diferenciados, como por ejemplo una zona comercial más independiente, como es el caso del MUT, Mercado Urbano Tobalaba, o en algunas estaciones como Plaza Ñuñoa, donde hay zonas de tránsito, pero que también tienen una zona de descanso, de conexión Wi-Fi, como para servirse un café o tipo cafetería,
la zona de boleterías, etcétera. Como se puede, con el mismo diseño sonoro o con el diseño arquitectónico, desarrollar paisajes sonoros interiores diferenciados por zona. En el caso de los lugares que son naturales, bueno, están, no están hechos por el ser humano, sino que son el resultado de la erosión, del mar, de una serie de fenómenos. Eh, entonces, pero por lo general también mantienen esta cualidad de ser reverberantes. A diferencia de los espacios construidos, esta reverberación es una reverberación bastante natural y bastante difusa. Eh, Uno quizás buscaría caracterizarlos, saber qué propiedades acústicas tienen, cómo es el timbre de esa reverberación en términos acústicos, quizás documentarlo, grabarlo, ¿verdad? Con el fin de ocupar esa reverberación natural musicalmente, en el paisaje sonoro de algún filme o simplemente con fines documentales para un proyecto de paisaje, para la creación musical o donde uno quiera ocupar ese registro, ¿no? Por supuesto que en cada uno de estos casos la escucha va a ser un factor preponderante, porque si quiero registrar, ya sea con el objetivo de realizar un documental o simplemente porque quiero registrar el paisaje sonoro o porque quiero hacer una mejora en el diseño acústico del espacio y quiero saber cómo está sonando hoy, qué cualidades hay, tendré que ubicarme en algún punto de escucha que me permita esta caracterización. Tendré que ocupar ciertos modos de escucha también, como por ejemplo determinar cuáles son el origen de los sonidos, en este caso la fuente que genera los sonidos, eh, determinar qué características tienen estos sonidos, su intensidad, su espectro, y ahí podré utilizar muchas técnicas de grabación con mucho equipamiento diverso y dependiendo de las características, en el caso de las cuevas naturales que quizás tengan agua, podré utilizar inclusive grabación subacuática con hidrófonos o podré utilizar grabación estéreo o de audio 3D o bueno, hay muchas técnicas, digamos, de registro para documentar estos ambientes que hemos llamado subterráneos, ¿verdad? No difiere mucho la documentación, pero sí quizás el punto de escucha, un punto neutral que me permita eh, caracterizar ese ambiente adecuadamente. Como tal, el paisaje sonoro nos va a permitir establecer también esta huella cultural que hemos dicho, la relación que tiene el espacio con cómo se utiliza el espacio, cómo lo ocupa la gente. ¿Mm? Eh, Hay lugares subterráneos, especialmente los espacios naturales, ¿verdad?, que tienen una historia detrás o que se les vincula a ciertos hechos históricos, como por ejemplo navegantes que se han escondido, los piratas, ¿no es cierto? Aquí en Chile tenemos algunas historias de corsarios y piratas que se han alojado en distintas cuevas, escondiéndose, ¿no es cierto? También ese relato histórico, anecdótico, podríamos decir, se vincula mucho con nuestra memoria, nuestro pasado, entonces hace interesante documentar el hoy, porque no tenemos esos registros de cuando estas personas estuvieron allí, pero sí sabemos que fue en ese lugar y podemos de alguna manera recrear lo que pudieron haber percibido en esos espacios subterráneos, ¿verdad? Cuando estaban escondidos, cómo sonaba el mar allí, cuál era la reverberación del espacio en que pudieron haber experimentado. Por supuesto que en ese sentido uno puede desarrollar proyectos y pensar un poco cómo podríamos hacerlo para aprovechar estos espacios
dentro de nuestra ciudad o nuestro pueblo, cómo podríamos hacer partícipes estos espacios dentro de un mapa sonoro del lugar, porque son espacios subterráneos que no son fáciles de acceder o que no todo el mundo conoce. eh, Cómo podríamos incorporar estos espacios sonoros a crear ciertos recorridos o caminatas donde las personas puedan tener una experiencia de estar inmersos en ese medio ambiente sonoro, cruzando, por ejemplo, un túnel por debajo de tierra, buscando un poco el aprovechamiento de estos espacios e integrándolos a las actividades que tiene la ciudad. Entonces uno podría plantear proyectos que incluyeran recorridos por estas áreas o que las hicieran más visibles. Acá nosotros tenemos harta, se podría decir, leyendas de algunos espacios o túneles subterráneos que conectan, por ejemplo, el edificio de la Moneda con otros edificios o que cruzan el Mapocho. No todos los espacios se sabe dónde están, pero hay narraciones históricas que documentan ciertos túneles. Entonces uno va casi como en búsqueda del tesoro, ¿no? Buscan, buscando cuáles son estos espacios, dónde podrían estar. Hay ciudades de la quinta región como Quillota, que se ha documentado que tiene una gran cantidad de túneles subterráneos y aún se especula por qué existen esos túneles subterráneos, si eran recorridos de agua, canalizaciones, pero muchos dicen que no, que algunos puede que hayan sido canalizaciones de agua, pero otros parecen ser espacios simplemente de comunicación. eh, no se sabe, no hay explicación total de estos espacios, pero se conoce que existen. Y es probable que existan en muchas ciudades, en muchas partes del mundo. Bueno, acá tenemos también el uso de un espacio con otro fin, y es un ejemplo muy interesante en el cual tuvimos la oportunidad de participar, que fue la recuperación de un estanque de agua y una copa de agua que estaba en desuso de Aguas Andinas, que tiene la administración de estos estanques, que hoy en día prácticamente ya están todos abandonados. Hay en Santiago de Chile alrededor de 56 copas de agua, todas están tipificadas y tienen formas geométricas distintas, pero hay algunas que comparten cierta geometría y ciertas dimensiones. Eh, pero principalmente la forma geométrica está bastante estudiada y están localizadas todas dentro de la ciudad de Santiago, que era el antiguo sistema de provisión de agua, ¿no es cierto?, potable para la ciudad, pero que ya llegó un momento en que la ciudad creció tanto que no dio abasto y se tuvieron que generar plantas de tratamiento de agua eh, que están instaladas en distintas partes y que con esas plantas entonces se abastece el agua potable de todo Santiago. Eh, entonces, estas estanques y copas de agua cayeron en desuso, pero quedó la infraestructura, ¿no? Son, podríamos decir, obras gruesas en estado de abandono. Un par de colegas arquitectos decidió hace bastante tiempo comenzar a estudiar los espacios resonantes, es decir, las cualidades resonantes de los espacios donde existen obras que han caído en desuso o que están abandonadas en distintas partes del mundo. Y en este caso, en el 2023, descubrieron que existía esta copa de agua y pudieron acceder a ella. La tuvieron que limpiar, ¿no es cierto? Tuvieron que hacer toda una etapa previa de saneamiento para poder hacer ingresos al estanque y a la copa de agua. Como ustedes pueden ver acá, hay dos circulitos. Uno es la copa de agua, que es la estructura de altura que tiene más o menos unos 30, 40 metros, y el estanque que es bajo el nivel de suelo, que es un estanque circular que tiene, como ustedes podrán apreciar abajo, la fotografía inferior, ciertos pilares, y es también circular. ¿Ya? Entonces, para acceder al estanque se accedía por una pequeña puerta a nivel de suelo, muy pequeña, donde apenas cabe una persona, y se baja por una escalita muy,
frágil, podríamos decir, a 5,5 metros bajo el nivel de suelo hasta llegar al piso. Y bueno, tuvimos la experiencia de ir con un grupo de estudiantes del curso Paisaje Sonoro a visitar el lugar, ingresamos al estanque y luego yo por lo menos estuve en el festival donde se reprodujeron una serie de obras sonoras que hacían aprovechamiento del aspecto sonoro de cada uno de los espacios. Fue muy interesante la experiencia, principalmente porque tuvimos la oportunidad de hacer registro de audio dentro del estanque, bajo el nivel de suelo, como un espacio subterráneo que tiene su propia cualidad sonora. Y al ser circular, queríamos saber de qué manera iba a sonar y además que de un gran tamaño, eh, qué tanta reverberación podía llegar a tener. Y con mis alumnos fuimos a grabar, fue alrededor de un grupo de 10 a 12 alumnos, e hicimos varias pruebas dentro de este espacio, entre ellas excitar el espacio con un tubo, unos tubos de PVC grandes que había dentro del espacio y que se iban a utilizar también para el diseño del propio festival. Y también hicimos aplausos, cantamos, voces, digamos que excitamos la sala con distintos elementos físicos para producir sonido y poder escuchar la reverberación y registrarla. Con esos registros de audio, mis alumnos crearon algunas obras sonoras que quisiera mostrarles enseguida. Eh, Vamos a escuchar entonces un par de creaciones con, basadas entonces con los sonidos. Hay manipulación, por supuesto, hay una cierta intervención, pero se conservan algunas características originales de la reverberación de este estanque, que no tenía agua, por supuesto, estaba seco, pero es el original estanque de agua del espacio de Recoleta. Voy a reproducir las dos obras. Una se titula, déjenme ver, ya no me acuerdo dónde están. Acá está, no, espérense. Tengo muchos archivos. Ay, se me perdieron las obras. Caverna se llamaba una. Acá está. Caverna. Vamos con Caverna. Voy a adelantarla un poquito.
la parte donde apareció de las redes del- las aves también son del entorno en el cual está instalado el estanque. Y las campanas son de otro proyecto que también están bajo el nivel de suelo en una bóveda. Vuelvo a la imagen, ya vamos, voy a encontrar la otra obra. Eh, esta obra que escucharon, que se llama Caverna, el alumno utilizó parte del registro de audio dentro del estanque para su creación sonora, donde aparecen las voces, esas son todas voces registradas en el estanque, incluso aparece mi voz dentro de las conversaciones que hicimos. El canto de las aves también es del entorno, pero es el entorno exterior del estanque, que él registró cuando subió y bajó en distintos momentos. Y las campanas, como decía, son de otro proyecto que es de arte en el espacio público, que son unas campanas que están bajo el nivel de suelo en el ex Congreso Nacional acá de Santiago, en calle Compañía. Que es un proyecto también de arquitectura y de arte, digamos, en el espacio público que se asocia a unas campanas que correspondían a las antiguas campanas de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que fue siniestrada en 1863 y que estuvieron por más de 150 años en Gales, de donde fueron repatriadas e instaladas bajo el nivel de suelo, aludiendo al siniestro que sufrió la iglesia, donde murieron unas 1.500 personas. Y como el encargo era justamente construir un memorial relativo a ese hecho y al terremoto del 2010, porque fue justo el año en que se repatriaron las campanas, entonces los que ganaron el concurso habían propuesto un memorial que fuera bajo el nivel de suelo. Y este memorial consiste en una bóveda cónica que alberga las campanas y donde el sonido sale al exterior cuando es ejecutado o tañidas las campanas y se puede acceder a la bóveda a través de una escalera hacia esta zona bajo el nivel de suelo. O sea, también es un proyecto subterráneo. Y eh, es muy interesante porque dentro de todas las propuestas, esta propuesta ganó porque se conectaba muy bien con el encargo, que era un memorial alusivo a, en el fondo a las víctimas de estos dos eventos tan trágicos y dolorosos para el país, como estas 1.500 personas que fallecieron en 1863, la mayoría mujeres y niños, y
el terremoto del 2010, donde también, por supuesto, hubo mucha gente fallecida. Entonces, veamos, espero encontrar la otra obra, mmm, que se me pierde un poco. Esta era Viaje al centro de la urbe, se llama. En esta obra, el alumno realiza o utiliza los registros de audio de algunas motocicletas que pasan por un paso bajo el nivel de la Alameda, acá en Santiago, que es el paso Bandera, que queda bajo el nivel de la Alameda, sí, también es un espacio subterráneo, donde transita mucha gente, transitan bicicletas y también de estas motos de delivery y algunas motos livianas, ¿verdad? Entonces es un espacio bastante transitado que fuimos a documentar, eh, y como pasaron muchas motos, él ocupa esta sonoridad, va a sonar quizás un poco fuerte, así que ojo con el registro, y crea una obra que es Viaje al centro de la urbe. Es una reinterpretación del espacio, del paisaje sonoro bajo el nivel de suelo. Aquí va la obra. Esa es la reverb original del estanque, ¿sí? Obviamente hay un proceso de manipulación sonoro porque no son sonidos originales. Estos sonidos de moto también fue sonidos que él ha trabajado de manera inversa, invertida, reproducción invertida. Es un trozo de la reverberación que tenía el estanque. Bueno, eh, como reflexión final,
de esta presentación. Yo quería simplemente decir que nosotros estamos muy interesados por la sonoridad de los espacios subterráneos porque hay muchas cosas que los sonidos pueden decir de nuestra cultura, de cómo estamos reorientando nuestra mirada, especialmente la arquitectura, está buscando aprovechar, ya lo ha hecho en muchos países europeos, pero aquí en Latinoamérica es más lento todo, entonces vamos recibiendo esas influencias y vamos ocupándolas y reinterpretándolas, porque también es de acuerdo a nuestras necesidades, pero va generando un espacio bajo el nivel calle que se hace interesante. Han habido muchos intentos, por ejemplo, en el metro de Santiago de disponer de cafeterías subterráneas que no han tenido éxito, pero hay otros, como los más recientes, que sí han trabajado quizás mejor el concepto y no han dispuesto estas actividades en el metro propiamente tal, con el ruido que tiene el transporte de metro, sino que en el espacio subterráneo, pero alejándolos de estas fuentes de ruido que son bastante molestas por lo general. Entonces uno se podría preguntar qué se puede hacer con el diseño de estos espacios, eh, qué tan seguros son como para reutilizarlos en este tipo de actividades, cuál va a ser nuestra experiencia estética y nuestra experiencia de escucha en ese espacio, cómo podemos moldearla para que tal vez tenga sonidos que no solo sean reverberación, sino que otro tipo de sonidos, que no sean tampoco música ambiental, sino que tengan una cualidad sonora propia de un espacio subterráneo, pero con ciertas características que lo hagan tal vez novedoso, no sé si entretenido, pero agradable de alguna manera de sostener durante el tiempo que uno permanece allí. Eh, por lo general, como tenemos iluminación artificial, aire artificial o sistemas de ventilación, bueno, lo sonoro no tendría por qué ser natural, pero quizás podría colaborar en un sentido de hacer el espacio aún más grato o por lo menos controlar la reverberación para que no fuese tan difícil de orientarse o difícil de comprender el mensaje hablado, como se ha hecho también en otros espacios que están sobre el nivel de suelo. Eh, Espero que haya sido de interés para ustedes y muchas gracias por haberme invitado y abro la instancia para preguntas o comentarios que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias.